Quiero leer en esta noche hay una porción de San Mateo 24. Escúcheme, San Mateo 24 es una escritura exclusiva al tiempo de la gran tribulación. Y quiero leer los versículos del 1 al 14. Pongan atención a la pregunta que se hace. Cuando no se presta atención a la pregunta que se hace, entonces se enreda el propósito de este capítulo. Dice San Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pongámosle atención al verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y una tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Eso es clave en lo que corresponde a la interpretación del capítulo 24 de San Mateo, ¿verdad? Hay referencias que a veces se usan para enseñar a la iglesia. Por ejemplo, yo usé San Mateo 13, 33 al 36, que es un texto de motivación a todo el que está en Cristo, a los creyentes respecto a la vida espiritual. Pero no enredemos las cosas. San Mateo 24 tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Aquí respecto a los versículos 1 y 2. Y la primera pregunta, eso tiene un cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Cuando los ejércitos romanos, capitaneados por el general Tito, invaden Jerusalén y destruyen todo. Israel es echado de su tierra y estuvieron fuera de su país por muchos siglos. Pero las preguntas van más allá, están hablando de la venida del Señor, entendamos esto. Jesús está con ellos, pero ya ellos saben de la segunda venida de Cristo y están preguntando eso, y están preguntando sobre los eventos del fin. Entonces dice el Señor respondiendo, verso 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice además el verso número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Subraye la frase, pero aún no es el fin. Van a estar pasando muchas cosas a nivel mundial antes de la venida del Señor y el tiempo del fin. Van a estar pasando cosas, pero aún no es el fin, aclara el texto. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto se va a ir acrecentando, haciendo más difícil la situación a nivel mundial. Dice, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y allí hay muchas cositas. El mundo va a estar muy convulso, sucediendo muchas cosas. Muchos engañadores van a estar, y eso los vemos a montones aún, y se multiplicarán. Y dice la palabra del Señor, verso 13, es un versículo que tuercen los emocionalistas para decir que la salvación se pierde. La Biblia enseña que la salvación no depende del hombre en absolutamente nada. Depende en su totalidad de la única, perfecta y suficiente obra de Cristo. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, está hablando del tiempo de la tribulación. Y en ese tiempo de la tribulación, la iglesia no está en la tierra. Hay algunas doctrinas que pretenden meter la iglesia en la mitad de la tribulación, otros dicen que es post-tribulación, pero el Señor enseña otra cosa en su palabra, ¿verdad? Y entonces Cristo viene por su iglesia antes. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Dice la palabra del Señor, verso 9. Porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. La gran tribulación se conoce como el tiempo de la ira del Todopoderoso. Esto mismo leímos allí en Malaquías 4:1, de un tiempo incomparable. Pero ese tiempo no es para la iglesia. La iglesia no tiene que perseverar para ser salva. El que quiere ser salvo solo debe reconocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La historia en la gran tribulación será diferente. Aunque el que sea salvo allí en la gran tribulación, también será solo salvo única y exclusivamente a través de la obra de Cristo. Pero con el precio de la persecución, con la amenaza de la marca de la bestia, con la amenaza de la muerte, en fin, será un tiempo difícil. Y el Señor llama a que la persona debe perseverar hasta el fin, valientemente. Y allí hay un detalle más, dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y aprovecho para decir, allí el Señor tendrá un equipo operando que nada tiene que ver con los falsos testigos de Jehová. En eso tenemos que ser tajantes. Apocalipsis capítulo 7 habla de 144,000 judíos, descendientes de Abraham, en la línea de la sangre, que nada tiene que ver con los testigos de Jehová hoy. El Señor tendrá esos 144,002 testigos con características semejantes a Elías y Moisés. Algunos dicen es Elías y Moisés, la Biblia no dice eso. Y nosotros no podemos pensar más de lo que está escrito. Le pongo una comparación. En Malaquías leímos que es necesario que Juan venga primero y ponga en orden algunas cosas. Pues Jesús les dice a los judíos, si le queréis aceptar, Juan es aquel Elías que había de venir. ¿Está oyendo? Así es que hay que tener cuidado con lo que se dice. Sí creo sean creyentes con características especiales como las tuvo Elías y como las tuvo Moisés. Pero decir que es Elías y Moisés, eso no lo enseña en la Biblia. Y es importante tenerlo presente. Ellos se encargarán de cumplir la tarea que dejará pendiente la iglesia, porque la iglesia predicará el evangelio hasta el día del arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento, el Señor tiene un equipo que va a seguir llevando la tarea a todas las naciones.
Y ellos predicarán, dice, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y subraya la frase porque tiene un sello. Y entonces vendrá el fin. Hay que leer todo el capítulo, es maravilloso. Veremos si en un momento especial dedicamos una enseñanza exclusiva a Mateo 24. Solo he hecho un comentario. Estamos hablando de la gran tribulación, es un texto muy pertinente. Estamos hablando de la gran tribulación como un tiempo incomparable. Dijimos que antes de que entre en función la gran tribulación, Jesucristo se lleva a la iglesia. Habíamos quedado en el punto de quienes se quedan después de arrebatada la iglesia, y veníamos enfocando muchos casos, todos los promotores de la gracia liberal y mundana, de acuerdo a Judas, versículo 4, que literalmente dice que están destinados para condenación. Así que no estamos inventando nada que no diga la Biblia. También los mercaderes de la palabra del Señor, y que son tratados muy fuertemente en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, porque no los voy a leer porque por allí ya pasamos, solo estoy haciendo un recuento. Los falsos profetas, falsos apóstoles y todos los mentirosos. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran 12 y siguen siendo 12. Y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, todavía se confirma que la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que son los nombres de los 12 apóstoles. Todos los demás apóstoles sobran, porque son inventos de hombres, enseñanzas liberales de los últimos tiempos, títulos que los líderes espirituales se han venido acreditando. Tampoco necesitamos profetas. Si pudiéramos hablar de un profeta fiel de Dios, sería el exponente fiel de la palabra del Señor, porque pondría todo lo que Dios ya ha revelado. Profetas con nuevas revelaciones es un invento de hombres, enseñanzas de falsas doctrinas y de engañadores. Toda esta gente va a tener que experimentar el tiempo de la gran tribulación. Los engañadores y divisionistas de la iglesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la gente que divide en la iglesia no tienen el Espíritu de Dios. Si tuvieran el Espíritu de Dios, tendrían respeto a la sangre de Cristo, tendrían respeto a la iglesia. Pero allí hay un texto en Judas, versículos 17 al 19, que habla que hay que tener cuidado de ellos. Todo Judas habla de los apóstatas. Características que tienen, no tienen respeto por la autoridad, y cita un ejemplo específico allí, el caso de el arcángel Miguel contendiendo con el diablo. Dice que él no se atrevió a decir juicio de maldición contra el diablo, sino solo le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y no tienen respeto y autoridad. Dice la Biblia que cuando están entre nosotros son manchas en nuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? Esos tiempos de reunión, de comidas y tiempos especiales de los santos. Ellos son manchas en medio de nosotros. Están para dividir las iglesias. Ellos tendrán que vivir el tiempo de la gran tribulación. Toda la gran masa ecuménica. ¿Por qué, pastor? Porque vienen derribando muros y construyendo puentes. ¿Sabe cuáles son los muros que están destruyendo? Todas las doctrinas que estorban a la unidad ecuménica. Los verdaderos fundamentales jamás cederán a las tendencias ecuménicas, porque por encima de todo gusto religioso está agradar a Dios y honrar su palabra.
Y entonces estos tendrán que vivir experiencias allí. Puedo citarle allí San Mateo capítulo 7 para que veamos de lo que estamos hablando. Porque no todo lo que brilla es oro, dice un dicho. Vamos a irnos al capítulo 7. Solo estoy en repaso. Dice en versos 21, el verso 15 llama a cuidarse. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Peligrosos, lobos rapaces, dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y veamos la opinión de Cristo. Versos 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces la gran masa ecuménica tendrá que vivir esa experiencia. Todas las sectas van a tener que pasar ese tiempo, porque Dios nunca va a ir ni contra Él mismo ni contra su palabra. Las sectas son movimientos que se han levantado básicamente a través de un hombre, y a través de ese hombre se han formulado sus prácticas y doctrinas que los caracterizan. Y esta gente, quizás en la gran tribulación, entiendan la necesidad de venir a Cristo. Normalmente todas las sectas hacen referencia a Cristo, pero a otras cosas, le añaden aditamentos. Por ejemplo, sí, Cristo más los santos. Por ejemplo, Cristo y las obras. Otros, Cristo y el libro de Mormón, para decir, ¿verdad? Sí, Cristo y el sábado. Y hay muchas cosas como esas. Y Dios nunca va a ir ni contra Él mismo ni contra su palabra. La verdadera iglesia del Señor está dirigida y regida por la acción del Espíritu Santo, cuya función es guiarnos a toda la verdad. Entonces Dios no va a ir contra Él mismo, ni contra su palabra, ni va a dar por bueno lo que está chueco, lo que está malo, ¿verdad? Además de esto, todos los ateos y sus ideologías van a tener que estar ahí. Pero después de que ha habido todo ¿cómo diríamos? Toda una circunstancia muy difícil a nivel mundial que ha tenido que ver con el arrebatamiento. Pienso que eso pondrá corazones a pensar. Por primera vez usarán el cerebro y entenderán que algo raro está pasando, ellos que no creen en nada. Todos los idólatras y seguidores del paganismo. Hablaba con el hermanito Juan un poquito de esto. Y uno de los grandes problemas que envuelve el cristianismo es el tiempo de la Navidad. Y ahora sí, el pastor se portó mal. No, es que tenemos que decir las cosas como son. Cuando usted investiga la historia del origen de esa celebración, hermanos, es una celebración pagana. ¿Y sabe qué está haciendo el creyente con esto? Paganizando a Cristo, endosándole a Cristo lo que no es de Cristo. Y nunca nos encontramos la iglesia, ni los apóstoles, ni la iglesia naciente después del libro de Hechos. Dígame en un solo versículo donde la iglesia dedicó a hablar de la Navidad o a predicar de estas cosas. Y esto es un tremendo engaño, porque
Realmente Cristo es el que menos cuenta en esta celebración. Seamos honestos y transparentes. Pensaba ahorita en un tema sobre la perspectiva que se tiene de Dios. Muchas veces la perspectiva que tenemos de Dios es en base a mis gustos. Y eso está destruyendo iglesias. Entonces muchas iglesias cantan lo que cantan porque es la música que les gusta a los creyentes. ¿Qué importa lo que les gusta a los creyentes? Nos interesa lo que les gusta a Dios, lo que agrada a Dios, lo que honra a Dios. Sí. Y uno lee en 1 Corintios, solo un texto para referirme a esto. Porque si algún compromiso tiene la iglesia, el creyente, el nacido de nuevo, no es andar detrás de la Navidad año a año, sino día a día, predicando a Cristo crucificado. Eso es sagrado de ver. Pretendemos engañarnos. Es espantoso esto, hermanos, pero son cosas difíciles con las que tenemos que bregar. Dice el verso 23, ¿lo tienen? 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros, ¿quiénes? Los creyentes, los hijos de Dios, los salvos. ¿Qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Y me llama la atención el énfasis que hace sobre predicar a Cristo crucificado, porque no sabemos si ya venía allí tratando de enredar el paganismo, el cristianismo. ¿Sí? Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles. Pero hablar de la Navidad no es locura. Y bíblicamente es una espantosa y terrible locura. Sí. De manera que esto es parte de la idolatría. El día que el creyente respete a Dios y respete la palabra, entonces buscará lo que agrada a Dios, no lo que le agrada a Él. Y habrá que pagar un precio. Hablaba con el hermanito Juan que yo he pagado ese precio por 37 años. Alguna vez, sentado en una mesa con varios, era tan fuerte lo que vivía que no aguanté más. Y me puse a llorar. Pero ese llanto era de dolor, de tristeza, de ver de quién está recibiendo eso. Pero ese llanto y esa acosada ahí no doblegó mi corazón, porque por encima de todas las cosas le debo obediencia a Dios y a su palabra. Y esa es la parte que a los creyentes no les gusta experimentar, que de repente alguien lo cuestione, se burle, y es tiempo para dar testimonio. Dice la palabra del Señor allá en 1 Pedro, capítulo 3. Y si dar testimonio agrava la situación, en buena hora, porque estamos para agradar a Dios y no a los hombres. Y en esto necesitamos ser valientes. 1 Pedro, capítulo 3. Dice el verso 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando se recibe el ataque de aquellos
que les pesa más el placer, el gusto del mundo y las cosas de la carne, y usted es diferente, va a tener que pagar un precio y va a tener que ser valiente. No vamos a pelear con nadie. Nuestro sagrado deber es dar a conocer la verdad. Una vez puesta la verdad en la mente de la persona sabrá qué hace con esa verdad. Puede ignorarla, según dice el Salmo 49, o puede ponerla en su corazón y obedecerle a Dios. Será su responsabilidad. Yo predico aquí delante de ustedes, pero no puedo ir más allá del oído. El Espíritu de Dios puede llevar el oído a su corazón y será sus decisiones. Hay muchos creyentes que más bien luchan en contra, pero ahí será con lo que hay que bregar. Debemos cumplirle a Dios, hermanito Juan, por encima de cualquier cosa. Entonces la palabra del Señor nos enseña que los idólatras van a tener que vivir la experiencia de lo que es la gran tribulación. No veo al Señor llevándose un puño de idólatras al cielo. Si ya leímos la semana pasada en Romanos 1 la posición de Dios respecto a esto, ¿verdad? Y un día podemos hacer un estudio de la posición de Dios a lo largo de la Biblia respecto a la idolatría. Pero, hermanos, también se van a quedar Israel, el pueblo de Dios. Vámonos a Daniel, por favor. Capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo, subraye, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Amén. Entonces Israel va a estar en la gran tribulación. Israel es el pueblo escogido por Dios, pero ha sido, igual que muchos creyentes, un pueblo rebelde, contradictor, a veces duro de cerviz como el diamante, dice la palabra del Señor. Rechazaron a Cristo como Salvador. Inicialmente el Evangelio era para ellos. Leemos allí en Hechos 2, por favor. Hechos 2. Dice el verso 36, 2:36, sepa pues ciertísimamente quién, porque primero fue el Evangelio a Israel. El Señor Jesús, cuando envió los 12, les dice esto: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ellos fue inicialmente la oportunidad de ser atraídos a la gracia, a ser parte del nuevo pueblo de Dios, conjuntado de judíos y gentiles. Y dice la palabra del Señor que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Subraya el 39. Porque para vosotros es la promesa. Inicialmente es para ellos, de acuerdo al verso 36 y 39, pero luego se extiende. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ellos rechazaron el Evangelio. Cuando uno lee Lucas 19, genera algún grado de tristeza. Lucas 19 se conoce como la entrada triunfal. Y nos encontramos una escena allí triste. ¿Por qué triste? Porque todo el pueblo se reunía para celebrar la Pascua. Estaban para celebrar la Pascua, todos los preparativos, todos preparando el Cordero para la Pascua. Y estaban ignorando al Cordero de Dios. Leamos allí, por favor. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se dolió grandemente por esto. Dice la palabra al verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea enfrente, y entrad en ella y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Dice el verso 39, entonces versos 32 fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos entonces dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado un manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En todos los fariseos entre la multitud dijeron, maestro, reprende a sus discípulos. Él respondiendo les dijo, digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, subraya ese verso 41, es una escena fuerte. De repente, él viene desarrollando el propósito de Dios. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Allá en Lucas 1, 29, he aquí el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios estaba siendo ignorado. Venía él a hacer un sacrificio muy diferente, porque el Cordero de Dios lo celebraban todas las Pascuas, año a año. El 14 de Nisan se preparaban para la celebración de la Pascua. Él venía a hacer un sacrificio una vez para siempre, único, perfecto y suficiente, porque así fue la obra de Cristo en la cruz, para todo aquel que cree. Pero ellos están rechazando, están todos los preparativos, y más bien los fariseos, cállense, mande a callar a esta gente. Y ese versículo 41 debe tener un detallito allí, una marquita. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y exclama sobre cosas que vendrían sobre ellos. No solo cosas inmediatas, sino cosas que los alcanzarían hasta el tiempo de la tribulación. Verso 42, diciendo, oh,
si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Me recuerda, cuando leo eso, me recuerda Isaías 53, verso 5, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Está hablando esto de lo que sucederá el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito y su ejército destruyeron Jerusalén. Pero el asunto va más allá, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y hermanos, son escrituras que el Señor expresa el dolor, porque primeramente para ellos fue el Evangelio, pero ellos lo rechazaron. Los creyentes tenemos un sagrado deber, y es orar por el pueblo de Israel. Yo oro para que Dios los proteja. Ellos han estado en meses muy convulsos, muchos de ahí contra Israel, pero siempre protegidos, ¿verdad? Dios, orar por la paz de Jerusalén. Cuando usted ora por la paz de Jerusalén, está orando por la venida de Cristo, ¿sí? Está orando por la conversión judía en el tiempo de la gran tribulación y por el establecimiento del reino. Escúcheme, porque el único que traerá la paz perfecta será Jesucristo. Y eso será después de la tribulación. Pero el capítulo 10, el apóstol Pablo sentía en su corazón una obligación. Y es que él quería que su pueblo fuera salvo. Sin embargo, es importante aclarar que la iglesia del Señor Jesucristo nace en Jerusalén. Si pudiéramos hablar de, entre comillas, de una Santa Madre Iglesia, porque la Biblia no lo define así, pues pudiéramos hablar de una Santa Madre Iglesia, ella está en Jerusalén. Allí la fundó el Señor Jesucristo, y la fundó de judíos inicialmente. Ya después de Pentecostés se engrosa el número primeramente de judíos, y después empiezan a añadirse multitud de gentiles. Pero la iglesia nace en Jerusalén, y quien lea la historia y lea la Biblia se dará cuenta que la iglesia del Señor nace en Jerusalén, a través de la persona y obra de Jesucristo. Aquí la palabra del Señor nos llama a orar por ese pueblo. Miren el sentir, el corazón de Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es, ¿para qué? Para salvación. Eso lees en Romanos 10:1. Porque son muy religiosos, muy celosos de su religión, pero no son salvos. Tener una religión no garantiza que nadie tenga nada. La única seguridad que puede tener el hombre es cuando con su propia boca confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces se escribe en Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no en el verdadero conocimiento, no en la justicia que Dios ha establecido en Cristo. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y le añade el 4, maravilloso.
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. De manera que, hermanos, Israel va a tener que pasar la gran tribulación. Quiero leer 2 pasajes más y terminar. No pude terminar con esto, pero está bien, vamos a irnos a Miqueas, capítulo 4. Versos 10 y 11. Tiene un subtítulo el capítulo 4. ¿Cuál es? Amén. Entonces estamos conectados. Estamos hablando del arrebatamiento, la gran tribulación y la venida de Cristo. Que en el verso 11 estamos hablando de que Israel tendrá que pasar la gran tribulación. Miqueas 4, 10 y 11 hablan de ese tiempo. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás ¿hasta dónde? Hasta Babilonia. Observe el título para que no enredemos las cosas. Estamos hablando en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la serpiente que se llama Diablo y Satanás, que es echado de el cuartel atmosférico donde vive ahora, literalmente a la tierra, dice que perseguirá a la mujer. Y esa mujer huye por la tierra de Edom y Moab y se tiende hacia Babilonia, hoy conocido como Irak. Sí, es importante eso. Entonces dice la palabra del Señor: saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada. ¿Está oyendo? Parte de esta profanación se dará a la mitad de la gran tribulación, cuando se rompa el pacto con los judíos y el anticristo se meta al templo, profanando el templo, haciendo de pasar por Dios. Entonces la palabra del Señor dice, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Son escrituras, amados hermanos, que hablan de ese tiempo de Israel en la gran tribulación. Sea Israel o sean todos los que se quedan, la gran tribulación no tiene comparación histórica, es un tiempo único, conocido como el día de la ira del Todopoderoso. Y concluyo con un texto, allí en Proverbios capítulo 3, y sirva este texto también para amonestarnos a nosotros. Porque a veces creemos que nuestra forma de ser, gustos, placeres y deseos están siendo ignorados por Dios, están siendo pasados por alto. No. Recuerde un ingrediente de la oración y se espera que usted ora todos los días. Perdónanos nuestras ofensas, porque de otra manera el pecado va a tener reprensión. Y se puede entender que el tiempo de Israel sobre la gran tribulación, el castigo de Dios sobre ellos. Y es ahí donde serán purificados. Y es allí donde serán lavados. Y es allí donde serán perdonados. Dice Proverbios capítulo 3, versos 11 y verso 12. Y esto también para nosotros, por favor. No menosprecies
hijo mío, el castigo de Jehová. Y no te fatigues con tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Está oyendo? De manera que, hermanos, quienes se quedan en la gran tribulación, espero que usted haya tomado nota. No se prepare para la gran tribulación, prepárese para la venida de Cristo. Solo pasarías por la tribulación si Cristo no está en tu corazón. Y si Cristo no está en tu corazón, yo le ruego, por favor, reconozca la obra de Jesucristo como el único medio en que usted podrá ser salvo. Le pida perdón al único que puede perdonar pecados, el cual es Dios. Y con su propia boca invite a Jesucristo a entrar a su corazón. Y no deje esto para mañana o para después. Vuelvo a terminar con un texto que terminé, creo, la semana pasada. Y es 2 Corintios 6:2. Hoy es día de salvación. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.